Casi a diario escuchamos hablar de las mafias, que son organizaciones criminales que fueron expandiéndose por el mundo y que van evolucionando, creciendo, tomando bajo control todo tipo de negocio ilegal que se presente, porque justamente la mafia tiene como único fin conseguir dinero, de la manera que sea, sin reparar en los medios para conseguirlo. ¿Cuál es el origen de la denominada, o como se la conoce popularmente, mafia china, en realidad tríadas? Bueno, lo primero que todo, el nombre de tríada, que es interesante explicarlo, que es sumamente antiguo, viene de la palabra Tiantiyen, que significa, es un ternario de tres componentes, cielo, tierra y hombre. Y luego eso se transforma en Tiantiwen, que es sociedad del cielo y la tierra. Bueno, ahí en tierra y todo se involucra a la comunidad humana, que es el hombre. La procedencia es muy antigua. Yo la remontaría al siglo XVII. Pero hay que ver que la cuestión de las tríadas, específicamente, se asocia muchas veces a los famosos monjes Shaolin de los monasterios de Fujian, que tan famoso ha hecho la serie de Kung Fu en la Argentina, ¿no? Claro. Que tenían un sistema de combate propio desarrollado por los monjes, que ahí sale el Kung Fu. Exactamente, pero ¿qué hacen estas sociedades criminales? Toman la cuestión mitológica, esa áurea mitológica de los famosos monjes, que eran 128, que combatieron contra la invasión bárbara y la expulsaron prácticamente en ese momento de China sin tener bajas, según cuenta la leyenda, ¿no? Ese cuánto de realidad y de leyenda, y eso es como el momento de la fundación, pero vos ahí estás señalando como algo patriótico y además heroico y épico. Claro, pero eso fue lo de los antecesores, cuya imagen las tríadas criminales han usurpado. En realidad, las tríadas han tomado ese relato histórico, aunque no necesariamente tengan algún tipo de conexión con los sacerdotes, por ejemplo. Claro, que no la tienen. No la tienen. Que no la tienen, no la tienen. El Tong, se menciona el Tong. Claro. El Tong y las tríadas, o mafia china. Son diferentes. No tienen nada que ver. Son totalmente diferentes. Pero son delictivas también. Son delictivas ambas. Los Tong es el modelo Tong, es un modelo que se asemeja mucho a las tríadas sin ser tríadas. ¿Existe el Tong? Existe el Tong, por supuesto. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, es importantísimo el poder que tienen los grupos criminales asociados al modelo Tong, por un lado, como las tríadas por el otro. Y se han convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y cometieron el error, después de la masacre de la plaza de Tiananmen en China, en abrir las puertas a los inmigrantes que supuestamente querían buscar tierras de libertad, etc. Entonces, no tuvieron oportunidad en ese momento, de buscar el origen de las personas que estaban ingresando a Estados Unidos. Pero en realidad ahí se habrán potenciado, porque el Tong puede tener su existencia en los Estados Unidos desde la época de, como se menciona, la construcción de los ferrocarriles que llevaban a cabo los inmigrantes chinos. Por supuesto. Pero la masa crítica que conforma en la actualidad la mal llamada mafia china en Estados Unidos, hablo de las tríadas por un lado y de los Tong por el otro, la masa crítica actual es posterior a la masacre de Tiananmen en China. Esa parte épica se ha plasmado en películas de Hollywood, por ejemplo, cuando luchaban contra los demonios extranjeros, la película 55 días en Pekín, que China pierde, Inglaterra, Gran Bretaña la gana, y le imponen el opio, una guerra miserable. Tenés, por ejemplo, el caso de Arma Mortal, cuando ingresan a sus propios compatriotas de manera ilegal
pero al mismo tiempo utilizaban ese sistema para imprimir billetes casi verdaderos, donde estaban involucrados también jerarcas chinos o exmilitares chinos, o el caso del transportador también. Películas que relacionado también con el transporte ilegal de personas en contenedores. Películas que reflejan una realidad. ¿Las tríadas tienen algún tipo de ideología política? Estabas hablando de Kuomintang, Chiang Kai-shek, los comunistas. No, pienso que no, pero para el tipo de negocio que ellos desarrollan, obviamente, les convienen utilizar países o teatros de operaciones donde hay mayor libertad y mayor, obviamente, flexibilidad, ¿no? Es decir, que el gobierno chino no ha podido con estas organizaciones. ¿En realidad algún Estado puede con este tipo de organizaciones? Bueno, es un tema interesante lo que acabas justamente de preguntar del gobierno chino. Porque el gobierno chino, por un lado, combate a las tríadas que no son demasiado aliadas del régimen comunista, primer punto. Pero utilizan a las tríadas o crean tríadas ¿para qué? Para proyectar poder hacia el exterior. En definitiva, hay tríadas que tienen miembros, o la tríada completa, pues no necesariamente una tríada tiene 10.000 personas, son tríadas más pequeñas, operan para el Servicio de Inteligencia de China comunista y de Taiwán. De China continental, la República Popular China para el televidente. Y China nacionalista. Y claro, y Taiwán, ¿no? Taiwán. Para hacerlo más formal. De manera tal que es un tema bastante complejo, a lo cual se suma el modelo Tong, ¿no? Que es muy parecido a las tríadas, pero que son totalmente diferentes bajo todo punto de vista. Entonces, yo a veces me resisto a la palabra mafia china porque la tríada tiene una particularidad. Vamos a hablar de las particularidades, a ver, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente a la tríada y a la mafia en cuanto a su organización? Bueno, por ejemplo, que la mafia tiene un capo, tiene una estructura jerárquica. La mafia, por ejemplo, la italiana, incluso la mafia japonesa. La Yakuza. La Yakuza, que es ese nombre sale de un juego, ¿no? De una mano perdedora. Ese es el significado de Yakuza. Pero ellos tienen una estructura orgánica, jerárquica, vertical y piramidal. En cambio, la mal llamada mafia china, las tríadas, tienen una estructura que no es piramidal, que son... si no es celular. De tipo celular, con un jefe, con un personaje principal, cuyo cargo es exclusivamente honorífico. Pero tiene que haber algún tipo de relación en algún momento, porque vos podés tener una gran cantidad de células. Evidentemente, si vos atrapas a uno de ellos, no te va a decir... Son bandas aisladas. Por lo general... Alguien los tiene que unificar. Los grupos, por eso está el grupo, por ejemplo, el grupo Wen, el grupo Lue, hay distintos nombres, yo no me quiero equivocar porque son nombres chinos, a veces es muy difícil retenerlos, y dentro de esos grupos tienen distintas bandas. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Porque hay un grupo que tiene, por ejemplo, 60.000 miembros. Entonces, se dividen en bandas. Pero esas bandas no rinden cuentas al jefe del grupo principal. O sea, es una cosa muy compleja y es totalmente inorgánica. Entonces, al tener este sistema de células, es algo que es muy difícil de combatir por parte de cualquier autoridad. Es más, es como tener un ejército dentro de tu propio país. Bueno, eso hay que preguntárselo al FBI, que realmente ha fracasado muchísimo en el combate de estas organizaciones. Por eso ha crecido tanto en Estados Unidos que se los considera un peligro para la seguridad nacional en este momento, para la seguridad pública. Es decir, es muy difícil poder detectarlos. ¿Ese peligro lo vamos a tener aquí en Argentina? No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La Argentina realmente tiene en este momento, frente a sí, en un futuro, una situación tan complicada como la de Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva una gran ventaja en cuanto a tiempo, porque obviamente la Argentina queda más lejos, etc. Pero todo esto ha comenzado acá en la Argentina en la década del 90, donde ingresaron a nuestro país con un acuerdo que tenían, por supuesto, es un acuerdo mafioso, ¿cierto?, dentro y fuera de China. Es decir, un chino que quería venir a la Argentina tenía que pagar una suma
para salir del país, por persona. Luego tenía que pagar una exit visa. Luego de la exit visa, un caso de corrupción dentro de la Cancillería Argentina, porque hubo consulados que vendían la entrada a nuestro país. Luego llegaban a Argentina y tenían todas las facilidades necesarias para tener, por ejemplo, un DNI primero, pasaportes después, etc. Es decir, una cadena de corrupción desde China a la Argentina que permitía efectivizar el contrabando de personas. Las tríadas que operan en Argentina se manejan desde China. Se manejan desde China, pero tienen autarquía por lo general. Tienen autarquía. Sí. Claro, dentro de desde esa el punto de vista operacional que operacional tienen autarquía. Ahora, ¿es verdad? La Fayenne es una de las que está en Argentina. Sí. Está bien. Y ahora, ¿es verdad lo que se dice que de las personas que vienen aquí les retienen algún familiar en China para que siga enviando dinero? La retienen a un familiar en China, pero al mismo tiempo le dan otra obligación que es poco conocida acá. Ellos tienen siempre un hijo argentino, o un hijo peruano, o un hijo chileno. Entonces tienen el hijo acá, lo mandan a estudiar a China para que no pierda contacto con las tradiciones, etcétera, de ellos, y luego ese chino ya educado viene a Argentina o va a Chile o va a Perú, etcétera. No quiere decir que ese chino sea un chino dedicado al delito. La gran mayoría viene a trabajar, o sea, no es que en definitiva tenga nada que ver con el crimen organizado. ¿Vos viste que siempre se habla de los crímenes mafiosos o de tríadas que ocurren aquí en nuestro país? Relacionados en algunos casos con comercios de ciudadanos chinos. Bueno, pagan el famoso peaje, por ejemplo. Por eso ocurren. Por eso ocurre. Es decir, y además los ciudadanos chinos lo niegan. Claro, niegan porque tienen, eso sí se parece en algo a la cuestión de la mafia italiana, el principio de la omertà, o sea, del silencio. El que viola el silencio, lo matan, y se sabe. Y además, en muchos casos, los chinos tienen 10.000 dialectos. O sea, que conocemos nosotros el dialecto mandarín, que es el más difundido, pero tienen dialectos que es imposible, por ejemplo, identificar y, por supuesto, interpretar, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en países hispanohablantes, la complicación es terrible. Y en cualquier país que no hable eso. Es decir, la única forma sería poder detectar qué lengua cantonesa hablan, qué dialecto, y contratar un intérprete o un traductor que pueda informar lo que se dice. Pero si vos le pedís ayuda al gobierno chino y vos decís que tiene una relación con el gobierno chino, ¿cuál es ¿cuál es la ayuda y si puede ser efectiva o no? No, el gobierno chino yo pienso que puede ser útil y de hecho hay relaciones con el gobierno argentino en cuanto a combatir a las tríadas y a las organizaciones con el modelo TON, pero también se corre el riesgo de que toda la información que ellos suministren sea, por supuesto, parcial.